Abramos la Biblia nuevamente, hermanos, en Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Ese va a ser nuestros versículos que vamos a estar meditando en esta tarde. Del 21 al 32 son los que estaremos meditando el día de hoy. Y pensando en esto, hermanos, que para la sociedad grecorromana, para los judíos, era absolutamente ridículo, esa es la palabra que se usa, era totalmente, absolutamente ridículo pensar que un Salvador, que el Salvador de los pecadores, que nuestro Señor haya sido un hombre que fue clavado en la cruz del Calvario, como el peor de los criminales. Para ellos realmente es absolutamente ridículo pensar en eso. ¿Cómo puede un hombre en su sano juicio, hermanos, adorar a un hombre que fue condenado como un criminal? ¿Quién en su sano juicio puede adorar a un hombre que fue condenado como un criminal y sometido sin respeto a la forma más vil y humillante de ejecución? Lo que se preguntan ellos. ¿Cómo es posible eso? Hermanos, si no entendemos lo que sucedió hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, hermanos, no entendemos la salvación. Si no entendemos realmente lo que sucedió ahí hace 2000 años, no podemos entender la gran salvación que tenemos en Cristo Jesús. Por eso Pablo, hermanos, en 1 Corintios, si lo busca, no pierde Marcos, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, nos habla de esto, que la palabra de la cruz, ¿qué es? ¿Se acuerdan lo que dice? La palabra de la cruz es locura. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, léalo. Léalo, hermano. Dice, porque la palabra de la cruz es locura, es decir, el evangelio, las buenas nuevas. Es lo que se refiere aquí, porque la palabra de la cruz, el evangelio, es locura, es necedad, es tontería para aquellos que se pierden, no entienden la gracia salvadora de nuestro Señor para cada uno de nosotros. Están esperando mucha gente estos días, esos tiempos, simplemente para irse de vacaciones, hacer fiestas, etcétera, etcétera. Pero hermanos, nosotros debemos de entender por gracia y misericordia esa gracia salvadora, como dice su palabra, porque la palabra de la cruz, el evangelio para muchos es locura. Para muchos es una tontería el evangelio, ¿sí o no? Para muchos es necedad el evangelio, para muchos es algo que no vale la pena. Sin embargo, hermanos, ellos son los que se pierden, pero como dice su palabra, pero los que se salvan, o sea, es decir, nosotros en Cristo Jesús, ¿qué es? Poder de Dios. Es poder de Dios. Es poder de Dios. Me da tristeza que no esté aquí toda la congregación, ¿saben? Me da mucha tristeza que no esté aquí la iglesia. Me da tristeza. Realmente porque es un día que conmemoramos el que el Hijo de Dios haya venido al mundo con un propósito, a morir en la cruz por nosotros. Y aún así, hermanos, Pablo dice que no hay nada en este mundo en lo que él pueda gloriarse aparte de la cruz. Y lo seguimos leyendo, acompáñenme a Gálatas capítulo 6. Versículo 14, dice la palabra del Señor. Gálatas 6, 14. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo Pablo aquí, en cuanto a mí, de nada quiero gloriarme. No me interesa nada. De nada quiero gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pues por medio de la cruz Cristo, por medio de la cruz de Cristo,
El mundo ha muerto para mí, yo he muerto para el mundo. Es lo que nos dice aquí, pero lejos esté de mí de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entre nosotros, hermano, y el mundo, entre nosotros y el mundo, ¿sabes qué hay en medio? Una cruz. Y debería ser nuestra perspectiva de la vida, hermano. Ver las prioridades, nuestros valores. Esto cambia lo que pensamos. Esto cambia nuestra forma de vivir. Cambia en cómo nos relacionamos con Dios y con los demás. Y aún deberíamos de entender, hermano, cómo reaccionamos nosotros ante el sufrimiento. El ver la cruz de Cristo. Necesitamos entender, amados hermanos, qué fue lo que sucedió en la cruz hace más de 2000 años. Necesitamos entenderlo, porque de ese entendimiento, amados hermanos, depende nuestra salvación. Y parece ser que muchas veces no hemos entendido eso. No hemos entendido lo que pasó en la cruz, porque de ese entendimiento depende nuestra salvación, hermanos. Y de cómo vamos a vivir nuestra vida, y la tenemos que vivir de una forma cristocéntrica, no de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer o queremos seguir viviendo. No seamos espectadores esta tarde de una reunión más, hermano, en la que se habla de los sufrimientos de Jesús en la cruz. Por favor, no seamos espectadores de una reunión más para tener lástima, porque muchas veces se predica y para que tengas lástima de Jesús, de lo que padeció, lo que pasó, y la gente llora, pero así como llora se va a su casa y pasa lo mismo. ¿Se acuerdan lo que hablamos el domingo pasado? ¿Cómo estaba la gente gritando en la entrada triunfal? ¿No le gritaban a Jesús, Hosana, Hosana, el hijo de David? Y a los 4 días, 5 días, ¿qué estaban haciendo? ¡Crucifícale! Muchas veces venimos aquí a la iglesia y hacemos exactamente lo mismo. Estamos alabando al Señor, estamos honrando al Señor, estamos glorificando su nombre, y al día siguiente no nos importa. Y el Señor nos habla y le dices al Señor, no me importa lo que digas. Y llegas al domingo y otra vez estás ahí. Oh, Señor Jesús. Hermanos, no seamos espectadores de una reunión más. Seamos fervientes adoradores. Como si estuviéramos ahora mismo, hermanos, a los pies de esa cruz, viendo a Cristo con un corazón lleno de gratitud por lo que Él hizo en la cruz, por tomar nuestro lugar. Debemos estar agradecidos, realmente agradecidos por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros, hermano. Dice Gálatas 3 que Él nos redimió de la maldición de la ley. ¿Se acuerdan? Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Dice su palabra, el justo, ¿por quiénes? ¿Sí están aquí, hermanos? El justo por los injustos. ¿Quién de aquí es bueno? Honestamente. Honestamente, ¿quién se porta bien de aquí? Nadie. Absolutamente nadie. Él era bueno. Me refiero a Jesús. Inocente. Era santo. Sin mancha. Sufrió por los pecadores para que pudiéramos ser amigos de Dios. Y la forma en que podemos ser amigos de Dios es como dice su palabra. Vosotros sois mis amigos, Samuel, si hiciéramos ¿qué? Lo que Él nos dice, las cosas que Él nos ordena.
¿Quieres ser amigo de Dios? ¿Quieres ser amigo de Dios? Haz lo que el Señor nos dice en su palabra. Haz lo que Él nos dice en su palabra. El Evangelio, hermanos, de Marcos, capítulo 15, nos narra el camino doloroso por el cual Jesús tuvo que pasar. Después de ser humillado, no leímos eso, lo vemos en los capítulos anteriores. Después de que fue humillado, fue golpeado, fue escupido, fue torturado, le pusieron una corona de espinas. Dice Marcos 15, 21, y vamos a empezar a ver esta porción de la Escritura, y dice, y obligaron a uno que pasaba, ese uno, ¿cómo se llamaba? A ver, quiero que pongan mucha atención, porque a veces platicaba con una persona el día de ayer, y me decía que escuchó a alguien predicar, pero predicó sobre una película de Jesús. Porque hasta decía que se acercó un hombre a decirle, Señor, no cargues esta cruz, déjame, la llevo yo. Y fue lo que predicaba, y también le puso nombre a los ladrones, Dimas y Gestas, y la Biblia no habla absolutamente nada de eso. Le hablaba un hombre que se llamaba ¿cómo? ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Que lo qué? Lo obligaron. Lo obligaron. Dice, lo obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Rufo lo vemos después en el libro de Hechos, me parece, o más adelante está él. Perdón por no tener la cita donde se habla de este hombre Rufo, aparentemente. Dice que venía del campo a que se llevase la cruz. Él no quería hacerlo. Era una vergüenza, era un oprobio, era algo malo el ser muerto en la cruz. Y él no quería porque eso es lo peor. Y lo vamos a ver más adelante. Él no quería hacerlo. Por eso dice que lo obligaron. Era algo muy mal visto. Era algo muy mal visto. El Evangelio nos dice que va caminando a ser crucificado Jesucristo. Y seguramente estaba cansado. Imagínense todos estos días que pasó en velas, sin dormir, que lo estuvieron juzgando, que lo estuvieron golpeando, que lo estuvieron latigueando, que lo estuvieron escupiendo, que como dice su palabra, que le estuvieron jalando, arrancando la barba a Jesucristo. Y todavía lo pusieron a cargar una cruz, un madero. Seguramente su cuerpo estaba agotado, ya había perdido muchísima sangre seguramente. Su cuerpo desgarrado. Y los soldados lo tuvieron que obligar a este hombre llamado Simón a que le ayudara a cargar la cruz. ¿Y saben por qué motivo, hermanos? Porque no querían que muriera en ese intermedio a ser clavado. Porque ellos querían ver el espectáculo que iba a ser el que Jesucristo fuera clavado en la cruz del Calvario. Jesús iba agotado, Jesús iba cansado tal vez, como se los acabo de mencionar, pero obligaron a este hombre Simón para que le ayudara a cargar y sacar esa cruz de la ciudad. Porque querían mofarse de Jesucristo. Querían verlo como esa cruz lo torturaba. Qué tremendo, qué tremendo. Qué tremendo era morir en una cruz. Dice el 22, versículo 22, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de calavera. Este punto de este versículo nos traslada, hermanos, hasta qué punto fue rechazado Jesucristo. Nos lleva hasta dónde fue rechazado Jesucristo, porque sacarlo de la ciudad, hermano, sacarlo de la ciudad es lo que tenían que hacer. No querían que muriera en la ciudad santa. Hermanos, la gente rechazó a Jesús. Los que había venido a salvarlos lo rechazaron. Era impensable, hermanos, para los líderes de Israel que un hombre, entre comillas, lo digo yo,
porque a Jesús lo tomaban como un hombre blasfemo. ¿Y saben por qué lo tomaban como un hombre blasfemo? Le preguntó en el juzgado, le preguntaron, ¿eres el Hijo de Dios? ¿Qué contestó? Tú lo has dicho. ¿Cómo es posible que te digas tú el Mesías? ¿Tú, un hijo de carpintero? No. Y así lo consideraban a Jesús como un hombre blasfemo. Y no podían permitir que un hombre como Jesús muriera en la ciudad santa. Y aquellos sacerdotes, aquellos líderes de Israel tenían que exhibirlo como el peor de los criminales para que todos los que pasaran por ahí lo vieran y sintieran y les sirviera de escarmiento a todo aquel que pasara por ahí. Sin perder Marcos, vayamos a Hebreos, capítulo 13. Hebreos 13, versículo 12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció. ¿Dónde? ¿Qué hicieron con Jesús? Lo sacaron de la ciudad. Lo sacaron de la ciudad. Y el versículo 13 nos dice: salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Dicho en otras palabras, hermanos, suframos la misma deshonra que él sufrió. Pero no nos gusta sufrir. No nos gusta sufrir. No dudemos, hermanos, en pretender recibir un mejor trato del mundo. No, no lo vamos a tener, hermano. Dice su palabra que no puede ser un discípulo mayor que el maestro. Voy a seguir leyendo Marcos 15, versículo 23. Dice: y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Él no quiso beber de este vino mezclado, hermano. Ese vino mezclado era una especie de analgésico. Era un sedante que se usaba para dárselo a la gente para que no se sintiera tan mal físicamente, para que no sufriera los dolores tan fuertes y desgarradores que era ser clavado. Por ser clavado era para que no sintiera tanto como traspasaban los clavos y el martillo, sus muñecas y sus pies. Y se lo quisieron dar. Dice versículo 23, y le dieron a beber vino mezclado con mirra. ¿Y qué dijo? No lo quiero. No lo tomó. ¿Por qué razón no lo tomó? Por amor a nosotros. Porque él tenía que sufrir el castigo de nosotros. Él llevó nuestro castigo, él llevó nuestro oprobio, hermanos. Imagínense esos clavos, esos golpes en el martillo tan fuerte, tan desgarrador. Y como lo hemos comentado aquí, ¿quién nos ha pegado clavando un clavo con un martillo y cómo duele? Ahora imagínate esos clavos en las muñecas de Jesucristo, en los pies de Jesucristo, y que a él le quisieran dar un analgésico. Ten para que no te duela tanto. Él dijo: no, no, por amor a ti, por amor a mí. Él tenía que estar consciente, hermanos. Él tenía que beber hasta la última gota de esa copa de aflicción que su padre le había dado. ¿Me explico? Él tenía una orden del Padre, y él mismo por gracia dijo: Señor, yo voy y muero por ellos. Él iba a morir por nosotros, iba a padecer, a sufrir cada uno
de los golpes y tenía que estar pleno, completo de sus facultades mentales, de sus sentidos sensoriales. Y Él murió porque decidió morir por nosotros, hermanos. Fue un acto voluntario. Jesús experimentó, hermanos, plenamente el horror de lo que significa ser ejecutado en una cruz. Él lo experimentó. Dice el versículo 24, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Hermanos, la muerte por crucifixión era un acto totalmente inhumano, totalmente inhumano. Es cruel ese acto de ejecución. ¿Y saben por qué era muy, muy cruel? No solamente porque los clavaban en sus muñecas y en sus pies, sino porque ese acto de ejecución prolongaba la agonía de la persona que era clavada. A veces tardaban hasta días en morir las personas que estaban ahí clavadas. Tardaban hasta días, mientras experimentaban esas personas un dolor inexplicable, hermanos. No era nada más el que los colgaran y que sintieran los clavos, sino era una muerte con mucha agonía. A veces duraban días, hermanos, días. Imagínate ahí colgado en la cruz, todo sucio ya, todo lleno, bañado de sudor, bañado de sangre. Y ser colgado, imagínate las moscas ahí, queriéndote quitar las moscas de la cara y no poderte quitar las moscas de la cara. Dicen algunos estudiosos que cada vez y los crucificaban con las piernas como semidobladas, para que cada vez que quisieran respirar, sus pulmones tenían que estirarse. Cada respiro en la cruz del Calvario lo sufrió Jesús por cada uno de nosotros. No fue nada más crucificado y se acabó. Era una tortura esa muerte. Morían torturados. Morían torturados. Era el acto más inhumano y cruel, ese tipo de ejecución. Y hermanos, hubo un hombre, un historiador, un político, un filósofo llamado Marco Tulio Cicerón. No sé si alguno de ustedes han escuchado hablar de él, pero este hombre murió en el año 43 antes de Cristo y era uno de los influyentes filósofos, políticos, oradores romanos, y expresó una opinión muy negativa, muy contundente sobre la crucifixión, porque así acostumbraban a matar a la gente. Dice que Marco Tulio, para él era un acto, un castigo inhumano, reservado para los peores criminales, y ni siquiera debía mencionarse ese castigo entre los ciudadanos romanos. Ni siquiera se tenía que mencionar. Hay una frase famosa de Cicerón que dice, hablando sobre la crucifixión, dice: la sola palabra de cruz debe estar lejos no solo del cuerpo de un ciudadano romano, sino también de su mente, de sus ojos y de sus oídos. Solo los esclavos, rebeldes o enemigos del Estado podían ser condenados a la cruz. Jamás un ciudadano romano. Era la peor muerte que existía. La peor muerte. Y Jesús, hermanos, Jesús aceptó ser expuesto de esa forma
de la forma más baja, más vil de muerte y dolorosa e inaceptable con un propósito. ¿Sabes cuál es? El de redimirnos, el de salvarnos. Dice Filipenses 2:8 que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ese grado, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo por cada uno de nosotros. Y fue tan horrible, hermanos, fue tan desgarrador, es innombrable lo que pasó Jesús, hermanos, que ninguno de los 4 evangelios narra lo que era ver al Hijo de Dios, a Jesucristo, siendo crucificado por su misma creación. Ninguno de los evangelios lo narra. ¿Pueden imaginar lo tremendo que fue eso? Lo sanguinario que fue eso. Jesús cargó con nuestra culpa, hermano, con nuestra vergüenza en la cruz del Calvario. Ningún sufrimiento se compara a lo que Jesús recibió. Todo el peso, hermano, escuche eso, todo el peso de la ira justa de Dios, porque fue una ira justa de Dios, que nosotros merecíamos por nuestros pecados, la recibió Jesús. El precio de la ira justa de Dios. Hermanos, en nuestros días, la cruz, ¿qué se ha vuelto? Un símbolo. Es lo que se ha vuelto. Un símbolo más. Es tan común ver colgada la cruz en el pecho de alguien. Es tan común ver la cruz en una construcción de algún templo o de alguna construcción. Es tan común ver la cruz en los cementerios. Hermanos, que no alcanzamos a ver nosotros realmente lo que significa que la segunda persona de la Trinidad hecha hombre fuera muerto, torturado, clavado en una cruz. Se ha vuelto tan común ver una cruz. ¿O no es así? Son muchos los padecimientos que llevó Jesús en la cruz del Calvario, hermanos, por nosotros. La ira justa de Dios, como lo acabo de mencionar, no es un enojo como el de nosotros. La ira justa de Dios no es un enojo como el que nosotros pudiéramos tener, o un enojo emocional, o un enojo impulsivo. La ira justa de Dios es la justa respuesta a nuestro pecado. Eso es lo que es la ira justa de Dios. La justa respuesta a nuestro pecado. Y mientras Jesús estaba colgado en la cruz, hermano, padeciendo cualquier tipo de dolor, cualquier tipo de calambre, vértigos, dolores de cabeza, inanición, hermano, sed, se desangraba y cada respiro que daba era un sufrimiento para él. ¿Qué hicieron los soldados? Aquí vimos en el versículo 24, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. ¿Qué estaban haciendo con sus vestidos? Estaban jugando con ellos. ¿Qué estaban haciendo? Echando suertes, viéndolo, se burlaban de él. Y esto era para que se cumpliera, hermanos, la profecía del profeta David. Porque saben que David también era profeta. Porque él lo profetizó. Salmo 22, acompáñame a buscarlo. Salmo 22. Este Salmo 22 es un salmo mesiánico, hermanos. Es un salmo precioso. Salmo 22, versículo 16 dice: horadaron mis manos y mis pies, en la última parte de este versículo. 1000 años antes aproximadamente de que Jesús fuera colgado en la cruz, que fuera clavado en la cruz, aún no existía ese tipo de muerte. Aún no existía. Sin embargo, el Señor
Nuestro Dios le dijo a David y le enseñó a David esto: horadaron mis manos y mis pies. Hermanos, contar todos mis huesos, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Es un salmo mesiánico. Esto fue lo que sucedió con Jesucristo. Hermanos, no hay excusas de que esto no sea la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios, hermanos. No hay pretexto para decir: Señor, nunca me has hablado. Hermano, si tú no escuchas la predicación de esta tarde, hermano, tú tienes la Biblia para escuchar la palabra de Dios. Y no hay pretexto delante de Dios para que tú digas: es que, Señor, yo nunca escuché tu palabra. Lee la palabra, léela en voz alta, hermano, y escucha la voz de Dios. No hay pretexto para decir: yo nunca he escuchado. Y la palabra de Dios se cumple una y otra vez. Aquí vemos en el Salmo 22 cómo está profetizando lo que está pasando Jesús. Pero la dureza de corazón de esos soldados, hermanos, al ver a ese hombre clavado en la cruz, agonizando, y al estar ahí jugando con sus vestiduras, echando suertes, un hombre, hermano, que lo único que hizo fue ¿qué? Amar. Jesús fue lo único que hizo, amar. Y ahí estaba siendo clavado. Y me pregunto, hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí somos iguales a Él? O peores a esos soldados. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos como ellos o peores que esos soldados? Pues sabemos quién es Jesucristo. Hermanos, nosotros tenemos la Biblia. Ellos no la tenían. Hermanos, nosotros tenemos su palabra. Ellos no la tenían, no la entendían. Mas a nosotros nos ha sido revelada la palabra de Dios, hermano. Realmente nuestro enfoque del cristianismo sigue siendo: ¿qué más podemos obtener de aquel, hermano, que dio su vida por nosotros? Desafortunadamente seguimos enfocados en eso. ¿Qué más puedo obtener de Jesús? Dice la palabra de Dios que si Él ya nos dio la salvación, ya nos lo dio todo. Sin embargo, hermanos, mucha gente ve: ¿qué más puedo obtener? Si ya dio su vida por nosotros, Él se puso en nuestro lugar, porque es lo que realmente merecíamos tú y yo. Y parece muchas veces que no lo entendemos. Y no vivimos una vida en santidad, una vida en el agradecimiento delante de Dios. Él es el gran milagro de amor llamado Cristo crucificado. Dice Marcos 15, versículo 26. Y el título escrito, es decir, el título, ¿qué significaba, hermanos? El título escrito en la cruz del Calvario decía: el Rey de los Judíos. ¿Qué significa esa insignia? Es decir, de eso lo estaban acusando. ¿Lo acusaban de qué? De ser el rey de los judíos. Los evangelios, hermanos, quiero que me acompañen a Juan, para que lo veamos un poquito más claro esto. San Juan capítulo 19. San Juan 19, versículo 19 al 22 dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz y decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. O sea, de esto se le acusaba. Vean por qué. Versículo 20. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en 3 idiomas: hebreo, griego y latín. Y los judíos, cuando leyeron esto, ¿sí?, dice versículo 21, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos. ¿Sí lo están leyendo? No escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy el Rey de los judíos. Es decir, él se autonombró. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia, hermanos?
ese título lo acusaba y los judíos se sintieron ofendidos por ese nombre. Y respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Y así se quedó. Por eso es que tenemos nosotros en el versículo 26 de Marcos 15, el título, la acusación era el Rey de los Judíos. Los evangelios, hermanos, voy a leer Marcos 27 y 28. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Como les decía al principio, la palabra de Dios, los evangelios no hablan mucho de estos ladrones, ni tampoco son los nombres que mucha gente conoce como Dimas y Gestas, algo así los conoce, ¿no? Algo así, ¿verdad? No menciona la Biblia absolutamente nada de eso, más que dice que son 2 ladrones. Pero estoy seguro, hermanos, y yo creo que usted puede decir que también está seguro, yo creo que Jesús fue de los 3 el peor tratado. El peor tratado. Y esto fue para que se cumpliera la profecía en Isaías 53, versículos 12. Lo puede apuntar, lo puede buscar. Esa profecía de Isaías 53, versículo 12, dice que fue contado con los pecadores. Y ahí están 2, uno a su derecha y otro a su izquierda. Ahí están los 2. Fue contado con los pecadores Jesucristo. Y yo creo que tal vez fue el peor tratado de esos 3, Jesucristo. Jesucristo. Marcos 15, 29 al 32. Dice la palabra del Señor: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Versículo 31, de esta manera también los principales sacerdotes, burlándose, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Alguien dijo que pareciera ser el último intento de Satanás para que Cristo no muriera en la cruz. Pareciera ser como si lo estuvieran retando: si realmente eres el Hijo de Dios, bájate. Él lo pudo haber hecho. Él lo pudo haber hecho. Sin embargo, por amor a ti y a mí, o a mí y a ti, no lo hizo. No lo hizo. Desafortunadamente muchos hermanos, muchos siguen exclamando exactamente lo mismo: si tú, Cristo, me ayudas, si tú, Cristo, me sanas, si tú, Cristo, me ayudas con este negocio, si tú realmente me ayudas, Cristo, a salir adelante de esto, voy a creer en ti. Porque es lo que decía la gente: si tú eres el Cristo, bájate. Y vamos a creer todos. La gente sigue pidiendo pruebas. La gente quiere seguir diciendo lo mismo que le dijeron a Cristo en la cruz del Calvario. Bájate, a ver, demuéstrame. Ayúdame, sáname. Quítame este problema. Si realmente eres tú Dios, haz esto. Retando a Dios. Y muchos seguimos viviendo de esa misma forma. Y nuevamente, hermanos, aquí vemos la profecía del Salmo 22. Regresamos al Salmo 22. Salmo 22, versículos 6, 7 y 8. Dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, hacen muecas, soy el hazmerreír de la gente. Y dicen: se encomendó a Jehová, líbrele él,
sálvele, puesto que en él se complacía. El Señor lo libre y que lo salve. Ya que tanto habla de él, que Dios te ayude. Ya que tanto lo invocas, hazlo. No que te gustaba mucho ir a la congregación, no que tanto te complacías en tu Dios, pues que Él te salve. ¿Crees que Jesús no podía bajarse de la cruz y salvarse Él mismo? ¿Crees que no lo podía hacer? ¿Crees que Él no podía acabar con todo el mundo y volver a ser una creación? Claro que lo puede hacer, pero por amor a nosotros, Él nos predestinó desde antes. Es algo que tal vez en una mente tan finita como la mía no cabe. ¿Cómo es posible que aún antes de la fundación del mundo, Él ya nos había visto, Él ya nos había predestinado, Él ya sabía que el hombre iba a caer en maldad, en pecado, Él ya sabía que iba a venir un diluvio, Él ya sabía que iba a venir Jesús a salvarnos? Él ya sabía que íbamos a estar tú y yo aquí escuchando su palabra y sabiendo de dónde el Señor nos ha librado y viendo cuánto amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y por eso el mundo no nos conoce, por eso el mundo nos aborrece. Porque a Él también aborrecen. Porque no quieren conocerlo. No quieren conocerlo. Pero por amor no lo hizo bajarse de la cruz. ¿Y sabes por qué? Porque de eso dependía nuestra salvación. ¿No te parece esto maravilloso? De eso dependía nuestra salvación, de que Él no se bajara de la cruz y estuviera ahí hasta el final. De haberse salvado a sí mismo, hermanos, de haberse Él bajado de la cruz, nos hubiera dejado sin salvación. Nos hubiera dejado sin salvado, porque no había otro, no hay otro. No hay nadie más que nos pueda salvar. Y Él decidió no salvarse a sí mismo para salvarnos a nosotros. Él decidió no salvarse a sí mismo para salvarme a mí, salvarte a ti. Porque no había otro que nos amara tanto como Él nos amó. No hay nadie que fuera santo, sin mancha, sin pecado como Él. Él sabía que era nuestra única oportunidad de salvación y de vida eterna. Tenía que morir como el peor condenado a muerte. Quiero terminar con esto. Si realmente quieres ver qué tan grande es el amor de Dios para tu vida, si realmente quieres ver qué tan grande es el amor de Dios para tu vida, ve a la cruz. Y ve la cruz. No veas tus circunstancias. Deja de ver tus problemas. Deja de ver tu enfermedad, tus deudas. Ve camino a la cruz. Ve camino a la cruz. Él te ama, hermano, con un amor incalculable, con un amor eterno. Y hasta el día de hoy, hermano, Él ha prolongado su misericordia para nuestras vidas. Pero ¿sabes qué tienes que hacer? ¿Sí sabes qué tienes que hacer? Morir a tu yo. Morir a tu personalidad. Morir a tus aspiraciones, morir a tus sueños, morir a tus deseos, por muy buenos que tú creas que sean, tienes que morir a eso, decir ya no, quiero vivir la vida como tú me la dices, Señor, obedeciendo su palabra. Tú puedes, hermano, decir, como dijo ese joven que fue y se postró delante de Jesús, que dice la Biblia que se puso una rodilla en el piso y le dijo, Señor, yo obedezco, yo conozco tu ley, yo hago esto, yo hago el otro, yo soy bueno. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús a él? ¿Qué tenía que hacer el joven?
Deshazte de todo lo que tienes. Deshazte de todo lo que tienes. Y Él no lo quiso hacer. Por mucho que digas, es que yo cumplo con todos los mandamientos, pero aquí, Señor, sí no te obedezco. Aquí hago lo que yo quiero, Señor. Por ese, bye. ¿Eres o no eres hijo de Dios? No puedes decir que no puedes decir que no has escuchado la palabra, no puedes decir que hermano, es que yo no sabía que el Señor prohíbe el adulterio, que el Señor prohíbe la fornicación, que el Señor prohíbe que nos unamos en yugo desigual, es que es muy buena la muchacha, es muy linda, o el muchacho, lo que sea. Estamos en desobediencia. Desobediencia es como decir al Señor, a mí eso no me importa. No me importa. Yo hago lo que quiero. Hermano, la ley de Jehová es perfecta y como lo dice su palabra, que convierte el alma. La ley de Jehová es dulce como la miel que destila del panal. No hay forma, hermano, de entrar al cielo, sino solamente a través de la gracia que es Jesucristo, que Él fue el que cumplió la ley, porque ni tú ni yo podíamos hacerlo, solamente Jesucristo. ¿Hay algo en tu vida, hermano, que estés haciendo mal delante del Señor? Arrepiéntete y aléjate del pecado. Él nos ama con un amor incalculable, pero tenemos que morir cada día. Dice su palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué dice su palabra? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, Gálatas 2:20. No hay palabras, hermano, no hay lágrimas, amado hermano, no hay sacrificios, no hay oraciones, no hay sentimientos, no hay promesas que de parte de nosotros lleguen a pagar ese amor de Cristo. No hay. No hay. Por eso se llama amor inmerecido. Cristo crucificado por ti y por mí. No hagamos de la gracia una desgracia. No hagamos del favor de Dios que se derrame, que se cambie para la ira de Dios sobre nuestras vidas. Porque aún la palabra del Señor dice que Dios está airado con el impío. ¿Cuándo? Todos los días. Y se predica, Jesús te ama, así como eres, así como estás, y así Jesús te ama. Mentira. Mentira. Dios está airado con el impío todos los días. Y tú te vuelves en un impío cuando desobedeces la palabra de Dios. Por eso es que solamente por su gracia y es por su misericordia que alcanzamos vida eterna. Padre, una vez más delante de ti estamos en esta noche, Señor. Padre, yo agradezco, Padre. Agradezco lo que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Y yo quiero agradecerte por mí en lo personal, Dios, porque esto es personal, Señor. Yo quiero agradecerte por haber perdonado mi maldad, Dios. Yo te quiero agradecer por haber perdonado mis pecados, Señor. Por haber perdonado mis delitos, Señor mío. Por haber perdonado, Señor, todas mis transgresiones a ti, Señor. Porque transgredí tu ley, transgredí tus mandamientos, Señor. Transgredí tu amor, Señor. Sin embargo, Padre Dios, has traído a mi vida arrepentimiento, Señor. Y a través, Señor mío, de Jesucristo he hallado gracia. He hallado ese favor inmerecido, Señor. Y ha sido a través de tu Hijo precioso, ese Cordero Santo, Jesucristo. Gracias, Señor mío. Porque yo sé, Señor, aunque soy hijo tuyo, Dios.
Porque ahora yo sé, bendito Dios, que tú me has redimido, Dios, de la maldición de la ley, Dios. Porque ahora yo sé, Señor, que he sido salvo por gracia y misericordia tuya, bendito Dios. Padre, que esa gracia no sea parte de nuestras vidas, Señor. Que ese favor inmerecido, Padre Dios, Padre, Señor mío, no se convierta en otra cosa, Padre Dios, Padre Señor, sino que realmente vivamos agradecidos, Padre, por lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, mi Cristo eterno. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Háblanos a cada uno de nosotros, Señor. Trata con cada uno de nosotros, Señor. Y que estos momentos, Padre Dios, Señor mío, de meditación de tu palabra, Padre Dios, podamos, Señor mío, llevárnoslas en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, y meditar en ella durante el resto de la tarde, noche, Señor, el día de mañana y por el resto de nuestra vida, bendito Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Padre. Vamos a partir de este lugar, Dios, en esta noche, y te ruego que vayas con cada uno, Señor, de los que estamos aquí reunidos, bendito Dios. Que tú guardes nuestra salida y nuestra entrada, Padre, y que el domingo que vengamos a reunirnos, bendito Dios, Padre Dios, vengamos con ese gozo que tú nos das, con esa alegría, Padre, de saber, Dios, que así, Señor, como tú veniste a morir en la cruz del Calvario, veniste y resucitaste también, Señor. Y ahora estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, Señor. Y nos has dado a tu Espíritu Santo, ese consolador, para que nos guíe, bendito Dios, con una esperanza de que pronto nos vamos a reunir contigo, Señor. Pronto, muy pronto, Señor. Padre Dios, y te ruego, Padre Dios, que no seamos engañados, bendito Dios. Que realmente haya un arrepentimiento genuino en nuestras vidas, bendito Padre. Padre, partimos de este lugar, ve con cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.